museo consta de dos partes, ¿no? La primera parte le llamamos la parte arqueológica, ¿no? Vamos a hablar de las antiguas culturas, desde las culturas pre-incas hasta los incas, obviamente, y la segunda parte se ve lo que es a partir de la conquista, pasando por la etapa de la emancipación, la independencia y después lo que es la república, incluyendo lo que es la casa donde vivieron los dos libertadores del Perú, don José de San Martín y don Simón Bolívar. Entonces, vamos a comenzar nuestra exposición de esta manera. La primera vitrina que ven acá representa a los primeros pobladores que van a llegar aquí más o menos el año 15.000 a.C., ¿no? Los primeros pobladores van a dedicarse solamente a dos actividades, a la cacería y a la recolección de frutos, nada más. Van a ver animales muy grandes, como por ejemplo el tigre de dientes de sable, tenemos los mastodontes, tenemos los megaterios, que son como los osos perezosos gigantes. Tenemos que el animal que más cazaban ellos van a ser las paleollamas, que son los ancestros de las llamas modernas que conocemos ahora. ¿Qué tipo de armas utilizaban? Lanzas, flechas con puntas de piedra generalmente, ¿no? Poco a poco los hombres comienzan a evolucionar y aparecerían las primeras culturas del Perú. Esta es la estela de Raimondi, ¿no? La pueden ver en la pieza original, data de unos 400 años antes de Cristo, está hecha de granito y representa a uno de los dioses más importantes en la historia de las antiguas culturas del Perú, el dios Huiracocha, o el dios de las varas, le dicen algunas personas, ¿no? El dios Huiracocha está representado por un ser que tiene una vara en cada mano, ¿no? No se puede claramente aquí, lo pueden ver también en el gráfico. La cara es de un jaguar, el cabello es de serpientes y en vez de manos tiene garras de ave. Y sobre las cabezas hay varias cabezas de felino que miran hacia arriba y hacia los costados salen algunas serpientes. Algunas personas consideran de que Antonio Raimondi, la persona que descubre la estela, la encuentra en una choza que un campesino lo utilizaba como mesa, boca abajo, ¿no? Raimondi se da cuenta que en la parte de abajo hay algo grabado y se da cuenta que está representado un antiguo dios, que sería el dios Huiracocha, y la trae la estela al museo, ¿no? Donde se ha conservado hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita. Bien. Está hecha de granito, que es una piedra que utilizaban mucho los chavín para hacer sus ídolos. Reconocemos a la estela de Raimondi, por ahí tenemos también el obelisco Tello, el lanzón monolítico y las cabezas clavas son también de granito, ¿no? De chavín, en los tiempos de las antiguas civilizaciones, existió una que se llamaba Cotox, aparece en Huánuco, ¿no? No es la más antigua del Perú, porque se dice que la más antigua del Perú y de América es Caral, y aparece en Supe, ¿no? Cotox, en cambio, aparece en Huánuco y se dice que ellos hicieron el templo más antiguo del Perú. ¿Cómo se llama el templo más antiguo del Perú? El templo de las manos cruzadas. Y estas son las manos cruzadas que se trajeron hace muchos años para su conservación. Son las manos cruzadas de la civilización Cotox. Son originales, están hechas de arcilla y datan de 1500 años antes de Cristo. Para algunas personas representan la dualidad en el universo. Este es uno de los mantos de Paracas, correspondiente a la época de necrópolis tardío, o sea, cuando los Paracas ya estaban desapareciendo. ¿Qué es lo que destaca de sus mantos? Que tienen muchos colores. Se dice que los Paracas llegaron a tener hasta 119 matices cromáticos y el tema es de que se demoraban cerca de 2 años haciendo un solo tejido. 4 personas trabajando simultáneamente se demoraban cerca de 2 años haciendo un solo manto de Paracas, de buena calidad, claro, como estos que vemos acá, ¿no? De aquí, de este manto, se ha podido rescatar solo algunas trozos, ¿no? El borde y las figuras que ven ahí, que todas ellas están sobre una tela marrón, ¿se dan cuenta? ¿No? Pareciera que se hubieran puestas encima, ¿no? Pero eso en realidad se ha querido dar la impresión que es un solo manto de Paracas, ¿no? Aquí tenemos unas camisas que son también originales de esa época, un poncho y una túnica de Paracas, ¿no? Los Paracas también utilizaban tejidos delicados y también pelucas, como estos que estamos acá viendo. Estas pelucas están hechas con cabello de Paracas mismos. Esto era algo que utilizaban para diferenciarse de los demás, los chamanes sobre todo. De las trepanaciones craneanas. No sabemos por qué se hacían estas trepanaciones, se creen que los Paracas tenían el conocimiento. Cuando alguien tenía algo malo en la cabeza, te hacían una trepanación, una operación en la cabeza. Para que esta persona se recupere también se usaba una pieza de oro, que ha sido utilizada para tapar la herida y se recuperaba más rápido, ¿no? Pero es el único cráneo que se ha encontrado con esta pieza de oro. Podemos ver que la mayoría de las personas muestran un símbolo de recuperación, o sea que hacían una buena operación, los Paracas. Estas son las trepanaciones craneanas que se hacían con unos cuchillos en base de punta de obsidiana. Desde muy niños a los Paracas se les educaba para que utilicen unas maderitas alrededor de la cabeza a medida que iban creciendo, sus cabezas se iban deformando. Tenemos diferentes tipos de deformaciones. Se dice que era para separar las clases sociales.
metales, así se llama. Es un lugar donde vamos a poder apreciar bastantes piezas de oro y de plata de las antiguas culturas. Desde los tiempos de los Chavín hasta el tiempo de los Incas siempre se han utilizado piezas de metal. Lo curioso es que nunca las han utilizado para hacer armas, ¿no? Si bien es cierto, hay objetos que parecen armas, pues lo más probable es que nunca hayan sido utilizados, ¿no? Eran solamente adornos para las tumbas. No hay una producción de armas de metal. No tenemos aquí ajuar, un ajuar funerario de la cultura Micús, una trompeta que también es de metal. Tenemos aquí un ajuar funerario de la cultura Moche. Y al final, un ajuar funerario de la cultura Chimú, ¿no? Las tres culturas son del norte, son de distintos tiempos, ¿no? De Micús son del 600 a.C. aproximadamente, los Moche del 200 después de Cristo y los Chimú son del año 900 después de Cristo. Las tres culturas son del norte y aparentemente adoraban más a la luna, que sus piezas son de plata en este caso. Posiblemente los aretes más antiguos que tenemos en este museo datan de más o menos 1200 años antes de Cristo. Nos muestran serpientes cruzadas, muy parecidas a las manos cruzadas que vimos hace un momento. Posiblemente representan la dualidad en el universo, ¿no? Les dije que el tema de la dualidad va a ser un tema recurrente en varias culturas, ¿no? Tenemos aquí también varios objetos reales. Y este es un ajuar funerario de oro, perteneciente a la cultura lambayeque, que es la primera y única cultura monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que adoraban a un solo dios. Y este es el rostro de ese dios, es el dios Nailam, que también lo vemos en un cuchillo ceremonial que se llama el tumi, ¿no? El tumi fue un cuchillo que estuvo en este museo hace muchos años, se fundió y ya no existe, ¿no? Representaba a un antiguo dios de la cultura lambayeque, el dios Nailam. Todas estas piezas son originales. ¿Nailam es lo que viene del mar? Sí, pero no se mueve. Gracias. Ya, jóvenes, una cosa que destaca aquí, que es diferente a los demás objetos que vamos a ver, es esa concha que se llama la concha Spondylus. Esa conchita Spondylus en el pasado era apreciada como si fuera el oro o la plata, porque se dice que anunciaba el fenómeno del niño. Entonces las personas sentían miedo cuando este objeto aparecía, ¿no? Cuando esta conchita aparecía, pero los nobles se hacían collares de esta concha, ¿no? Eso mostraban el poder que tenían sobre los cambios climáticos, sobre la naturaleza, ¿no? Ellos creían que tenían ese poder. El que llamamos el primer imperio del Perú, que se llamó el Imperio Huari, que se desarrolló en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Ellos conforman lo que es el primer imperio, tenían un poderoso ejército, conquistaron a varias culturas. Por primera vez se integran muchas culturas, se habla el mismo idioma, el quechua posiblemente, ¿no? Se adoran a los mismos dioses y se comienzan a hacer las primeras ciudades, ¿no? Y los primeros caminos también. El Capañán, por ejemplo, comienza con los Huari, ¿no? Tenemos aquí a un personaje importante que ya lo hemos visto antes. ¿Dónde lo vimos por primera vez? Lo vimos en la estela de Raimondi, es el dios de las varas o el dios Huiracocha, ¿se acuerdan? Una vara en cada mano, ¿no? Este dios, después de muchos años, cientos de años, se sigue adorando por otras culturas, ¿no? En este caso es por la cultura Huari. Este tazón grande que estamos viendo ha sido encontrado completamente roto, y porque es la manera como los Huari adoraban a sus dioses, rompiendo la cerámica. Y después, una vez rota, la enterraban en un solo sitio. La mayoría de las cerámicas que vas a ver aquí son cerámicas completamente rotas, ¿no? Los Huari, que destacan aparte de su cerámica y su organización militar, tenían muy buenos tejidos. Sus tejidos son sumamente finos. Hay más de 112 fibras de hilo por centímetro cuadrado en algunos casos, ¿no? Bueno, y no se sabe qué pasó con los Huari, pero después de 400 años de imperio, desaparece. Una vez que la cultura Huari desaparece, van a aparecer otras culturas, sobre todo en la costa norte, ¿no? Las más importantes son dos. En Chiclayo aparece la cultura lambayeque, algunos le dicen la cultura sicán. Y en Trujillo, alrededor de Trujillo, aparece la cultura chimú. Ambas son culturas muy importantes, pero los chimú eran poderosos guerreros y ellos van a conquistar a los lambayeque. Al final todo el norte se convierte en el gran estado chimú. Era una sociedad de pescadores principalmente, y ellos adoraban a la luna más que todo. Entonces sus reyes, ¿de qué se vestían? ¿De oro o de plata? ¿Qué dicen ustedes? De plata, porque la plata representa la luna. Y esa es la representación de un rey, chimú, que le llamamos el Chimú Capa, o el señor de los Chimú. Su vestimenta es real, está hecha de plata, vemos las orejeras grandotas, ¿no? Su pectoral, su corona, ¿no? Ellos se dice que conocían la propiedad privada, tenían servicio militar obligatorio, incluso tenían un tipo de moneda. Lamentablemente pues fueron conquistados por los incas, pero como no pudieron conquistarlos con violencia, tuvieron los incas que recurrir a la diplomacia. Llegaron a ser incluso grandes amigos. Los chimú aceptan ser parte del imperio pacíficamente, y hubo una buena relación entre los incas y los chimús, ¿no?
La ciudad más importante de los Chimú es una ciudad de barro que es considerada la ciudad de barro más grande de América, se llama la ciudadela de Chan Chan, que se encuentra en Trujillo, ¿no? Y bueno, formaron parte también del imperio de los incas. La cerámica generalmente que vas a ver aquí es escultórica como los moches, pero principalmente monócroma, o sea, de color negro, ¿no? Generalmente. Bueno chicos, eso ha sido entonces toda esta parte de la exposición, la parte de ¿qué vendría después de los Chimú? Vendrían los incas, ¿no es cierto?